Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 35, donde dice: Entonces Jesús les dijo: Aún poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No hay una respuesta directa a la pregunta que la gente le había formulado. Jesús le respondió, pero no como ellos desearían, sino conforme a la enseñanza que ellos necesitaban. Llama la atención de todos los que estaban presentes a la luz, que era Jesús, que todavía estaba entre ellos. La gente quería satisfacer una curiosidad: si el Hijo del Hombre era o no era el Mesías. Pero Jesús les orienta hacia el corto tiempo que tenían para aprovechar la luz que aún estaba entre ellos. Él se había presentado como la luz del mundo, como dice el capítulo 8 y versículo 12, la única que podía iluminar las tinieblas espirituales en que ellos se encontraban y conducirlos sin caída al camino de la salvación. Y esa luz iba a estar por poco tiempo con ellos, ya que la cruz se alzaba ya a la vista de Jesús y él iba a dar su vida, sería enterrado, resucitaría y ascendería a los cielos. Tenían pues poco tiempo para acercarse a él en el tiempo de su vida en la tierra para resolver el problema en que todos estaban inmensos. El Señor los llama a la diligencia de dejar las curiosidades teológicas y buscar verdaderamente la luz de la vida. Inmediatamente les llama a que caminen en la luz para que no sean sorprendidos por las tinieblas. Nótese que Jesús es la única luz, que es también vida, como dice Juan 1:4. Solo Él brilla en las tinieblas del mundo y éstas no pueden apagar esa luz, como dice Juan 1 y ahora el versículo 5. Por tanto, la luz de Dios en Cristo alumbra a todo hombre que está en el mundo. Juan 1:9. No era una luz mortecina propia de la religión y de los preceptos humanos, sino la admirable luz de Dios enviada por el Padre para alumbrar a quienes por su condición viven en tinieblas y no saben a dónde van. El verbo caminar indica también una acción de seguimiento, porque les demanda que anden en la luz, que es Él mismo. De otro modo, los invita a hacerse discípulos suyos, a creer en Él, mientras brillan los destellos finales de la luz en su humanidad. Esto no quiere decir que su luz, con la muerte y ascensión, se extinguió para los hombres, sino que sigue brillando con más intensidad, porque ya se abrió para ellos la puerta de salvación y brilla con todo poder la luz de la esperanza de vida que es Cristo Jesús. Seguir en la esfera de las tinieblas es perderse, esto es, no saber a dónde se dirige el que anda. La luz iba a extinguirse muy pronto, no en sentido de que dejarse de alumbrar definitivamente, sino en el personar de la presencia corporal de Jesús entre ellos. Él era el único que podía orientar a los hombres, porque también dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida, como dice Juan capítulo 8 y versículo 12. De ahí la urgencia, puesto que hay poco tiempo para que pudieran acercarse a Él en el entorno de su tiempo. Pero también vendrían días luego en que muchos de ellos seguirían caminando en tinieblas, sin saber a dónde dirigirse. Pero solo el que tiene la luz, porque ha nacido de nuevo, es decir, espiritualmente, sabe con certeza el camino en el que anda y a dónde se dirige. A la pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre?, responde Jesús, la luz del mundo, que era lo que aquellos necesitaban con urgencia y que ellos deberían de aprovechar. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Por lo tanto, Jesús exhortó a sus oyentes a andar entre tanto que tenían la luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque quien anda en tinieblas no sabe a dónde va, como dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 11. Tengas en cuenta que, antes de que existiera la energía eléctrica, las personas solo viajaban a la luz del día, cuando podían ver con claridad y caminar, además, con seguridad. Y el Señor comparó a quienes no atendieron su advertencia con los viajeros que aún estaban fuera cuando caía la noche. La única forma para evitar perderse en la oscuridad espiritual era, nótese, he dicho, la oscuridad espiritual era, entre tanto que tenían la luz, creer en la luz, que era Jesús. La promesa gloriosa para quienes así lo hacen es que serán hijos de luz, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 5, y la primera carta de Juan, capítulo 1 y los versículos 5 al 7. E irradiarán la luz de la gloria de Dios en Cristo al mundo que está en oscuridad, como dice Mateo capítulo 5, los versículos 14 al 16 y Filipenses capítulo 2 y versículo 15. La verdad aleccionadora es que cuando los pecadores persisten en rechazarlo, Dios puede negarles al final su gracia y juzgarlos. Tengas en cuenta esto, que Nehemías registra la paciencia extraordinaria de Dios con Israel. Por ejemplo, cuando le dice en Nehemías capítulo 9 versículo 30, la primera parte, les dice: Le soportates por muchos años, y le testificates con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero cuando no escucharon, le dice la segunda parte de este versículo, Dios los entregó en mano de los pueblos de la tierra. Y nótese también que en el Salmo 81 y versículos 11 y 12, Dios se lamentó así, cuando dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y también en Oseas registra una declaración divina espeluznante, cuando dice: Efraín, un nombre simbólico para el reino del norte, Israel, es dado a ídolos, déjalo. De manera que Dios abandonó al pueblo a las consecuencias de su pecado por la dureza, precisamente, del corazón de ellos. Cuando Israel se rebeló e hizo enojar al Espíritu Santo, Dios, como dice Isaías capítulo 63 versículo 10, se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por otro lado, el apóstol Pablo habló 3 veces en Romanos capítulo 1 y los versículos 18 al 32
sobre el juicio de la ira de Dios para dejar a los pecadores con las consecuencias de su pecado, como así muestran los versículos 24, 26 y 28. Y téngase en cuenta que a quienes pecan voluntariamente, es decir, sabiendo lo que están haciendo y además rechazando el arrepentimiento, la palabra de Dios advierte. En la carta a los Hebreos capítulo 10 y versículos 26 al 27 dice: Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Inevitablemente, quienes rechazan a Jesucristo y nunca acogen la fe salvadora, enfrentarán la venganza, ira y juicio de Dios en el castigo eterno. La declaración de Juan, cuando dice «Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos», marca aquí el clima trágico del ministerio público del Señor en Israel, ya que el sol de la oportunidad se había puesto y la paciencia de Dios se terminaba, y las advertencias solemnes del Señor cuando dice «Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir». Como dice Juan capítulo 8 y versículo 21. «Y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo capítulo 23 versículo 39. Por tanto, estaban a punto de cumplirse todo esto. A diferencia de las situaciones anteriores, como en el capítulo 5 versículo 13 y capítulo 8 59, esta vez, al retraerse de ellos, al esconderse conscientemente de las personas, Jesús estaba ejecutando la advertencia judicial que pronunció. Pero a pesar de la evidencia masiva e incontrovertible, los judíos, por tanto, concluyeron que Jesús no era el Mesías y por tanto deberían de ejecutarlo por impostor. En la sesión siguiente, Juan da la explicación bíblica para el rechazo de Jesús, el Cristo, por Israel, mostrando cómo pudo ser que los suyos no le recibieron, como dice Juan capítulo 1 y versículo 11. Continúo ahora con el versículo 37, donde dice: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Una vez más, se repetía la triste experiencia de la incredulidad del pueblo de Israel. Y la historia ofrece reiteradas ocasiones en que este pueblo se alejó de Dios. A pesar de tantas señales y prodigios hechos por el Señor, manifestaron su endurecimiento, honrando por otro lado a otros dioses y quebrantando sus mandamientos. Por tanto, la disciplina divina había caído muchas veces sobre ellos, entregándolos en manos de sus enemigos. Sin embargo, la misericordia de Dios los restauraba una y otra vez. Después del cautiverio en Babilonia, los había introducido nuevamente en la tierra, que había jurado a sus antepasados por pura misericordia y en honor a su fidelidad. La esperanza final estaba presente entre ellos. El Mesías prometido como Rey, que traería paz y bendición, había sido enviado y además estaba allí. Sin embargo, a pesar de tener la evidencia en las señales que hizo de quién era, como dice el capítulo 3 y versículo 2, la rebeldía natural de aquellos les llevaba a mantenerse en la incredulidad en contra de él. Y la conclusión del versículo es preciso: a pesar de no creían en él. Las señales no habían sido pocas ni pequeñas, sino muchas
y grandes, pero sin pasar desapercibidas, no los condujeron a la fe en Cristo. Intereses egoístas de clase religiosa, apatía espiritual en el pueblo, fue el ingrediente que condujo a la nación, tanto colectiva como individualmente, a rechazar al Mesías que le había sido anunciado y que esperaban como el libertador. Y junto a los milagros estaban también las enseñanzas de Cristo, en las que identificaban, conducían a la verdad y llamaban a la fe en su persona. Nótese que la falta de fe en Jesús era también falta de fe en Dios, ya que, ignorando a Cristo, ignoraban también al Padre que le había enviado. La justificación no se otorgaba por obras humanas, ni por rituales religiosos, sino por medio de la fe, como habían sido justificados los antepasados de Israel. Por tanto, ver a Jesús es también ver también a Dios, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 9. Aunque Cristo vino al mundo para salvar y no para juzgar, la palabra que había dicho se convertía en elemento acusador para todo aquel que le rechazaba. Y buscar la justificación al margen de la fe implicaba rechazar la justicia de Dios. Y esa era la causa de la condenación, ya que ellos no creían en Él. Por otro lado, nótese que el verbo es imperfecto de indicativo y pone de manifiesto una incredulidad que comenzó antes y persistía en el tiempo. Las excepciones son muy pocas en comparación con los miles de personas que permanecían incrédulas. Israel fue endureciéndose desde el principio y haciéndose insensible a las palabras y la obra de Jesús. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? La situación de incredulidad había sido anunciada por los profetas. Dios conocía la situación de aquellos y lo comunicó mucho antes de que ocurriera. Y Juan apela aquí a una cita del profeta Isaías que tiene que ver con el sufrimiento del Mesías, como indica Isaías capítulo 53 y versículo 1. La conjunción de la palabra va tiene sentido de finalidad, ya que podría entenderse como que la incredulidad de aquello era inexcusable y tenía que ver con el necesario cumplimiento de la profecía, es decir, como se había profetizado, tenía que cumplirse y por consiguiente nadie creería en Cristo. Pero nótese que, sin embargo, el endurecimiento de Israel, consecuencia de su rebeldía contra Dios a lo largo del tiempo, está en el plan de Dios para ese pueblo. El profeta pregunta a Dios: ¿quién ha creído al anuncio del Evangelio? Por tanto, a las palabras de Jesús. Sin embargo, aquellas palabras no podían tener efecto conforme a lo que sigue en el próximo versículo, ya que, si no creían en el anuncio del Evangelio y en la invitación a los hombres a recibir a Cristo, el Mesías que esperaban le había sido enviado y ellos no creían en él. A lo largo de los siglos, esta fue una norma entre los judíos. Dios envió profeta tras profeta y además de permanecer incrédulos al mensaje divino, aún insistían en quebrantar lo que Dios les anunciaba. De ahí que el brazo poderoso de Dios, comprometido en la salvación de su pueblo, no se manifestaba. Por tanto,
Juan descubre en la profecía la incredulidad y el rechazo de Jesús por los judíos de aquel tiempo. El mismo Señor Jesús se asombró de tanta incredulidad, como muestra Marcos capítulo 6 y versículo 6. Y por esa razón no se manifestaron ni entendieron el poder de Dios, hecho en los milagros de Cristo, por la obstinada resistencia de ellos. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. La frase más compleja en interpretación es la primera afirmación del versículo, que en base a lo que dijo en el anterior enseña que la incredulidad de tantos ante las señales de Jesús no era solo un no querer, sino un no poder. En el versículo siguiente dará la razón por la que no podían creer. Pero baste aquí con entender que había un impedimento que le impedía la fe. No hay duda que Dios no condena arbitrariamente a nadie, pero no es menos cierto que el versículo afirma que no podían creer. Si existía tal imposibilidad, entonces no había responsabilidad por parte de los hombres, ya que ellos de sí mismos no podían impedir la incredulidad personal. Esto se despeja en los siguientes versículos, donde Juan apela nuevamente a la profecía de Isaías para indicar la razón del no podían. Continúa ahora con el versículo 40, donde dice: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Él ha cegado sus ojos no quiere decir que esa gente sufra de ceguera en contra de su voluntad. Y lo mismo ocurre con el endurecimiento de sus corazones, ya que esas personas han optado por el mal. Así que se trata de una decisión o elección deliberada y personal. Por tanto, no deberíamos equivocarnos en este punto, ya que a lo largo de este Evangelio Juan insiste sobre la seriedad de la decisión que los judíos deben tomar ante la persona de Jesús y sobre la responsabilidad y la culpa que ellos tenían. Y ahora no está contradiciéndose. Lo que está diciendo es que la mano de Dios está por encima de las consecuencias de la decisión de los judíos. Cuando dice la palabra de Dios, Dios los entregó, como se puede notar en Romanos, capítulo 1, versículo 24, 26 y 28. Y aquí la palabra entregó es significativa, ya que lo que está diciendo de alguna manera la palabra de Dios es que Dios retiró su protección de ellos, retiró su presencia de ellos. Es decir, que estaban, aún siendo el pueblo de Dios, sin Dios y sin esperanza, porque había sido voluntariamente por ellos tomar esa decisión. Así que la causa última de todo es un universo teísta, genuino, se encuentra en la voluntad de Dios. Nótese que este pasaje es muy minucioso, ya que Juan deja claro que la mano de Dios está dirigiendo todo el proceso, aunque esto significa que la gente no le ve, ni tampoco le entiende, y además ni se convierten, ni pueden ser sanados. Y por otro lado, la oposición y la incredulidad de los malvados de ninguna manera va a frustrar los propósitos de Dios. Esto se cumple siempre, en todas las épocas y en todos los tiempos. En este caso en particular, aunque ciertamente hay un elemento de misterio, también es verdad que podemos discernir
algo del propósito divino, ya que si los judíos hubieran aceptado el Evangelio, como había llegado a todas las naciones, pero cuando los judíos lo rechazaron, el Evangelio pudo ser predicado a todo el mundo. No podemos pensar que todo esto ocurriera fuera de la voluntad de Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Es menester reconocer la mano justiciera de Dios en la ceguera de muchos que persisten en su impertinencia e incredulidad, por lo que justamente son castigados por su anterior voluntaria resistencia a la luz divina. Cuando Dios retira su gracia por el abuso que el hombre hace de ella y entrega a los hombres a las pasiones vergonzosas en que ellos se complacen, como dice Romanos 1, 24 al 32, Dios solamente ejecuta sobre ellos su justo juicio, y esto llama las Escrituras cegó los ojos, endurecer el corazón. Pero obsérvese el contraste. Los pecadores que no ponen resistencia al Evangelio, es decir, a la luz de Dios, son conducidos por el Espíritu de Dios a ver con sus propios ojos y además a discernir la realidad de las cosas de Dios. Estimado y estimada oyente, Dios respeta tu libre albedrío de decidir. Le puedes rechazar a Dios, pero te hago saber que si lo haces aquí en la tierra, también lo serás siempre en la eternidad. O por otro lado, le puedes no resistir y aceptarle como tu Salvador aquí en la tierra, y en la eternidad estarás siempre en el cielo con tu Salvador, que es Cristo Jesús. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú, si nunca antes has hecho una oración de fe invitándole a Cristo a que venga a tu corazón, pues yo ahora te animo a que ores conmigo esta oración para que a partir de este momento Jesucristo venga a tu vida como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite: Señor Jesús, hasta ahora he tenido los ojos cerrados y el corazón endurecido porque no he entendido tu palabra. Pero tú dices, Jesús, que tú eres la luz del mundo, y el que viene a ti no andará en tinieblas. En estos momentos yo te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de todos ellos, y te recibo en este momento en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.